Bien, bienvenidos todos aquellos que se están conectando a esta hora a la transmisión de la predicación de este día de hoy, domingo 26 de octubre. Iglesia Jesucristo es amor. Juan Álvarez, este servidor, quien va a compartir un mensaje de parte de Dios para todos los corazones acá presentes en la congregación y los que se vayan a conectar, tanto los que estén en vivo como los que se conecten a futuro a este mensaje. El mensaje de hoy se llama La crisis de un país y el buen plan de Dios. La crisis de un país y el buen plan de Dios. Así se llama este, este mensaje. Vamos a repasar algunas cosas que son un poco fuertes, pero que nos va a ayudar el Señor a ir a través de ellas, porque Él siempre tiene un buen plan para tu nación, pero también para tu localidad, pero también para tu familia, pero también para ti personal. Dios tiene siempre un buen plan, a pesar de las adversidades o de las dificultades que estemos atravesando. Vamos a explorar una historia muy conocida del profeta Elías. ¿Sí? Con eso ya más o menos les voy diciendo, vamos a estar en primer libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a estar paseándonos por este texto, porque vamos a ver lo que Dios hizo y lo que hizo Satanás, lo que hizo el hombre de Dios, los resultados de Dios y cómo eso nos afecta hoy a nosotros, cómo nos contrasta y cómo demanda este mensaje de nosotros una respuesta, una postura y una acción. No sé si cuando digo lo que demanda de nosotros logro expresarlo, es decir, lo que el desafío que tiene para nosotros, lo que nos reta, el llamado a la acción que trae este mensaje. Porque Dios no es un Dios que se estanca, como usted sabe, y tampoco espera que su pueblo, que su iglesia esté como un agua estancada. Porque ¿qué pasa un agua cuando se estanca? ¿Qué comienza a ocurrir con el transcurso del tiempo, los días? ¿Qué pasa con un agua estancada? Se, se, se pone así maloliente, comienzan a salir, bueno, una cantidad de cosas que lo que es que limpiar eso después porque no sirve. Entonces, vamos a ver. Primero de Reyes, primer libro de Reyes 18, versículo 1. Dice este texto, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías y en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Les pongo en contexto. No había llovido en Israel porque Dios así lo había determinado y ya habían pasado unos 3 años que no había llovido. La lluvia estimula, como usted sabe, todo lo que es la producción agropecuaria y esa era el centro de la economía de la nación de Israel para esa época. No había alguna otra fuente de dinamismo económico, sino lo agropecuario. Al estar en sequía, no habían siembras, no había agua almacenada, no había para los animales que pudieran, eh, refrescarse, no habían
Como saben, de repente para ir a inspeccionar alguna zona iban en caballos, iban en carruaje, entonces no podían exigirle a los animales salir, no podían hacer campañas militares, no, o sea, estaban totalmente restringidos y comenzó eso a generar una gran hambre en esta zona de Israel, que era Samaria. Pero en ese primer versículo, si usted se da cuenta, la parte final dice, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahí, si usted se detiene y mira esa última parte, se da cuenta que aún a pesar de la crisis en que se encontraba, ya vemos parte del título del mensaje de hoy, un plan, un buen plan de Dios para Samaria, porque él le dijo a Elías, yo voy a hacer llover. Y eso iba a traer como consecuencia la reactivación de la economía de la zona que estaba detenida. Tenga eso en cuenta porque sea lo que sea que estemos atravesando, bien sea personal o en su localidad o a nivel de nación como estamos, la palabra de Dios nos dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No les dejaré huérfanos. Hay una promesa de la presencia de Dios con nosotros que implica bendición, bienestar, paz, provisión, ayuda, auxilio, como lo que implicaba el agua o la ausencia del agua para ellos en Samaria. Si usted tiene una promesa también de parte de Dios, aunque usted vea a su alrededor y vea aparentes sequías en algunas áreas de su vida. De repente en el área de salud puede que tenga sequía, de repente en el área financiera puede que tenga sequía, laboral, académica. Pueden haber algunas sequías, pero Dios nos ha prometido que Él está con nosotros, que su misericordia nos alcanzó. No es que nos va a alcanzar, nos alcanzó porque dice que se renuevan cada mañana y ya esa misericordia de hoy ya te alcanzó. Entonces, avancemos. El versículo 2, usted lo ve, dice que Elías fue a mostrarse a Acab y dice, y el hambre era grave en Samaria. Lo que quiero ayudarnos a ver es el origen de la crisis de ese lugar. Había un solo origen de la crisis. Pero así como Acab, y lo va a leer un poquito más adelante, estaba buscando responsables fuera de él, estaba buscando responsabilizar a otras personas de la crisis nacional en ese momento, Elías estaba claro de quién era y de qué forma estaba ocurriendo esta crisis. Si usted va al versículo 17 del mismo capítulo de 18, allí se da el encuentro entre Elías y Acab, el rey, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? ¿O eres tú el que turbas a Israel? Dice otra versión. Acab estaba de alguna forma responsabilizando a Elías de la sequía. Porque Dios le dijo a Elías, voy a que no lloviera. Y Elías le dijo acá, no lloverá más sino por mi palabra. En un contexto anterior, en unos capítulos anteriores. Entonces Acab en su mente, Elías es el culpable. ¿Ves? Eso era en la mente de ese rey. Y hay personas, como les dije, que el origen de las crisis se las responsabilizan a los demás. No seamos nosotros nunca así. Es importante que nosotros miremos si nosotros, nuestro actuar, nuestras decisiones están generando consecuencias de crisis y no nos hemos dado cuenta y no podemos responsabilizar a nadie más. No solo en nuestra vida, sino
como una onda expansiva. Nuestra familia, nuestras relaciones con nuestros vecinos, en fin, nuestra nación. Quiero que siempre vaya contrastando lo que estamos viviendo acá, todos estos personajes en esta nación, con lo que vive nuestra nación hoy. Eso téngalo en mente, por favor, ¿sí? Bien. ¿Cuál era la verdad? La verdad está en el versículo 18. La verdad del origen de la crisis, Elías se lo dice en su presencia al rey. Responde Elías y le dice, yo no he turbado a Israel, sino tú, la casa de tu padre, y ahí le muestra el origen de la crisis, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ese fue el origen de la crisis nacional en que se encontraba Israel en ese momento. No era Elías el responsable. Era Acab como rey que había tomado decisiones permisivas de hacer a un lado la atención y el servicio a Dios y dedicar la prioridad a otros dioses que no son Dios, que la Biblia lo llama los Baales. Estos Baales vinieron de Canaán a través de Jezabel, la esposa de Acab. Esa es la realidad, ¿sí? Ella fue la que trajo ese culto pagano a Israel y de paso lo institucionalizó. Jezabel hizo eso. Ella no era judía. Y Acab se metió primero con una mujer que no era de Israel. Y ustedes saben que Dios les había dicho a los israelitas, no busques mujer, no busques relacionarte, no busques un matrimonio con personas que sean fuera de tu pueblo. Eso viene, lo venimos leyendo desde el comienzo de la fundación de Israel. Y Acab se fue con otra mujer. Esa mujer trajo esos dioses, ese culto y ese declive primero espiritual y después se manifestó en lo físico. Increíble. Cosas parecidas a esa debemos tener suficiente discernimiento espiritual para entender que hay circunstancias en nuestra nación parecidas a esto. Parecido a esto. El versículo 19, Elías le dice al rey, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, contra Elías solo. 850 personas contra una sola. Me llama la atención esto y vamos a revisar lo siguiente. El monte Carmelo. El Monte Carmelo era una montaña hermosa, con gran vegetación, con una ubicación estratégica, servía de refugio por sus cualidades naturales y representaba de alguna forma la provisión de Dios sobre Israel. Eso era el Monte Carmelo. Pero había sequía y hambre. Había sequía y hambre. En las alturas de ese monte se convirtieron en lugar de culto a ídolos. De hecho, el rey Saúl, mucho tiempo antes de esta historia donde estamos, los que anotan, primero de Samuel 15:12, Saúl se mandó a construir una estatua de él mismo ahí en ese monte. Vanidad, egocentrismo, no sabemos, pero a lo mejor ganas de engrandecerse porque era el primer rey de Israel y se mandó a hacer una estatua de sí mismo ahí. Anote ese texto y después se va usted allá a Samuel para que lo lea. Desde ahí
comenzaron, eso le permitió al resto del pueblo comenzar a colocar imágenes, porque si el rey en aquel momento la colocó y era de sí mismo, pues no debía haber problema. Importante, la responsabilidad de un líder. No solo de un líder nacional, sino de usted como, como administrador de usted mismo, usted como responsable de su casa, que debemos dar el ejemplo para nuestros hijos, nuestros familiares, y ser responsables e íntegros ante Dios. Más tarde construyeron altares al dios falso Baal. Por esta razón fue que el profeta Elías eligió el monte Carmelo para desafiar a esos 850 profetas y mostrar quién era el verdadero Dios. Estamos hablando un poquito del monte Carmelo. En el Nuevo Testamento se asocia con la transfiguración de Jesús, donde Moisés y Elías se presentaron y vinieron a conversar con Jesús, allá en Lucas 9, 28 al 31. Aunque ese evento específicamente ocurrió en el monte Tabor, pero estaba muy cerca de la zona geográfica del monte Carmelo. Actualmente, hoy, en el monte Carmelo hay una mezquita y es la más grande de la comunidad musulmana de Ahmadiyya en Israel. La mezquita de Mahmud se llama y está ubicada en el monte Carmelo. Le hice este paseo porque me pareció interesante que aun después de lo que vamos a ver del desafío de Elías con estos 450 profetas, el diablo siguió trabajando para mantener allí en esa zona una mentira, una falsedad y mantener cegados a la gente de alrededor. Y así opera el diablo en todos lados. Entonces volvemos a Primero de Reyes 18:21. Porque el llamado de Dios hoy sigue siendo el mismo que el profeta Elías hizo al pueblo aquel día. ¿Cuál fue ese llamado que hizo Elías al pueblo aquel día? En el versículo 21 dice, acercándose Elías, voy a leer la textual, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo andaréis cojeando? Dice esta versión textual, cojeando en dos muletas. ¿Sí? La Reina Valera dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? Dice la Reina Valera. Pero la textual, me llama la atención la expresión que usa. ¿Hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? Si Yahvé es Elohim, es decir, si Jehová es Dios, entonces seguidle, dice la textual. Y si entonces es Baal, entonces seguidle a él. Pero el pueblo no respondió palabra. Qué tremendo, ¿va? En una muleta, Dios. En otra muleta, un ídolo. ¿Hasta cuándo andaré en dos muletas? Decía Elías a la gente. Señores, estamos hablando que era el pueblo de Israel. No era otro pueblo. Era Israel. Y estaban en esta duda, en esta... que sí se habían acostumbrado a hacer las cosas de una forma, creyendo que estaba bien, porque desde Saúl comenzó toda esa idolatría y Jezabel la institucionalizó, la convirtió en algo oficial de la nación. Entonces debemos entender que no porque las cosas las haga todo el mundo está bien delante de Dios. También debemos entender que no porque el Estado oficialice algo está bien, porque es ley. No significa ni estamos motivando ni estimulando para nada a irrespetar o alejarnos del marco legal. Estamos apegados a las leyes. Pero es interesante ver que hay leyes que generan daño en lo espiritual y que las personas que no tienen el discernimiento y que están creando leyes o que las impulsan, las promueven o que las establecen,
no se han dado cuenta de ese otro elemento. Pero bueno, hoy también mucha gente se queda sin respuesta cuando tú le dices, mira, Dios te ama. Ajá. Jesús dio su vida por ti. Ajá. Te invito a que tú pongas tu vida en las manos de Jesús y se quedan en silencio. Después, a veces dicen. No es nuevo. Lo que pasa cuando nosotros tratamos de exponer el mensaje de salvación de Jesucristo a las personas no es nuevo. Elías se los dijo al mismo pueblo de Israel hace, para que tengan una referencia también, 2875 años atrás. Desde la fecha hacia atrás, esa cantidad de años. Casi 3 milenios, Elías les hizo esta misma llamado. Y dice ahí que el pueblo se quedó callado. ¿Qué pasa? La gente a veces busca desmarcarse de Dios. Es una expresión creo que deportiva, desmarcarse. Si alguien tiene una marcación, otra persona que lo está marcando allí, ¿verdad? Y esa persona hace cierto movimiento para desmarcarse, dejar ese otro y poder recibir el balón, recibir algo para hacer la anotación. Así hay gente que se desmarca de Dios, tratan de dejar a Dios a un lado para ellos seguir su vida. Bueno, entonces, ahí estaba el llamado, ¿verdad?, de Elías a ese pueblo. En el 26, bueno, les explico. Elías dijo, bueno, mira, vamos a tomar 2 toros. Los profetas de Baal van a clamar, van a pedir que descienda fuego del cielo y yo voy a orar al Dios verdadero. Y el Dios que haga descender fuego del cielo será el verdadero. Más o menos eso era lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, vamos al detalle. Versículo 26 dice, ellos tomaron al buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz porque Dios es, y está con D minúscula, es decir, un falso Dios. Toda palabra que usted vea en la Biblia que tiene la D minúscula de Dios significa que no está hablando del Dios verdadero, del Señor, ¿ok? Y aquí está escrito con una D minúscula, si usted se da cuenta en su Biblia. Entonces, pero Elías en tono burlista le dice, bueno, es un Dios, ¿verdad? A lo mejor está meditando. Le está diciendo Elías a ellos, o tiene algún trabajo, o va de camino. O sea, todas las cosas que le estaba diciendo Elías a ellos, ¿verdad? Tal vez se duerme, hay que despertarle, y entonces ellos clamaban a grandes voces y dice, se sajaban, es decir, se rajaban la piel, se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a la costumbre, hasta, dice esta versión, hasta chorrear la sangre sobre ellos, como para llamar la atención de ese Dios falso. Qué tremendo, ¿verdad? Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente, utiliza esa palabra la escritura, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Y el pueblo, la población estaba expectante, estaba mirando lo que estaba ocurriendo. Ahora, hermano, pónganme atención. No soltemos eso, pero los quiero traer aquí, a la realidad de nuestra nación.
sin soltar ese momento allí, lo tenemos aquí en vivo, eso, le dimos una pausa allí, ¿verdad? Hoy en nuestro país hemos tenido algunos elementos sorprendentemente similares que podrían estar interviniendo o afectando nuestra nación. Ponga atención. El mes de octubre ha sido un mes de ocultismo para Venezuela y el mundo. Hablando, trayendo el contexto de la cosa, ¿verdad? Han habido varios elementos, varias manifestaciones del mes de octubre. Les voy a señalar algunos. Ocurrió para el 11 de octubre algo llamado baile en candela, y ya les voy a explicar un poquito sobre eso. También se dio la canonización de dos personas que después que murieron, bueno, ellos no son responsables de lo que pasó después, pero supuestamente hay dos santos nuevos. Eso es idolatría. Está el marco de lo del Halloween, que eso está latente ahorita para fin de mes. Y para rematar entonces, el 1 de noviembre es el Día de los Santos. En otros países, el Día de Muertos. Está cargado de un ambiente de ocultismo, de hechicería, este mes de octubre, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Pero lo menciono y quiero detallar a continuación algo porque se parece un poco a lo que enfrentó Elías en aquel momento en el Monte Carmelo. Vamos a destacar un poquito lo del baile en candela. El baile en candela es parte del culto a ese ídolo, a ese demonio llamado María Leonza, que el Señor lo reprenda. En 2024, el Ministerio de Cultura de nuestro país oficializó como patrimonio cultural intangible esa festividad. Interesante. Hoy, en esta fecha, el 11 de octubre, desde la noche y para amanecer al 12 de octubre, estaba la celebración en Sorte. Participaron entre 25,000 personas a 30,000 personas en esa actividad. Cuando nosotros como congregación estábamos aquí celebrando en parte nuestro aniversario, el día 12, allá había una cantidad de cosas haciéndose y el baile en candela es porque precisamente toda esa gente que dicen ser materia, medio, pasaban por encima de carbones y fuego encendido sin lastimarse. Y una celebración y unos tambores y toda una cantidad de altares. Veamos algunas estadísticas. Vamos a hacer una comparación. Elías frente a 850 personas que eran profetas de Baal. Representaba el 0,11%. ¿Me ayudas con los datos? Si me equivoco. Si contrastamos las personas que estábamos aquí el 12 de octubre, que éramos como unas 200, vamos a ponerle 200, de repente un poquito menos, ¿verdad? Pero frente a 30,000 que estaban allá en Sorte, nosotros representábamos como un 0,66%. Corrígeme si me equivoco porque no tengo mucha fortaleza numérica, pero estoy tratando de sacar adelante estos datos. Elías frente a 850, una persona, 200 frente a 30,000. El número no nos hace temer. Pero lo que quiero hablar es que hay una similitud después de 2,800 y tantos años. Que el enemigo sigue operando así.
Y la gente, la población, la nación, se queda callada cuando le hablamos de Dios. Pero eso no nos tiene que detener. Más bien debemos estar conscientes de esas cosas porque sabemos que nosotros estamos enfrentando de parte de Dios y con su respaldo lo mismo que otros grandes hombres de Dios que leemos en la Escritura enfrentaron. Porque también dice Hebreos que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero ahora te toca a ti y a mí enfrentar y vivir. Por eso hablaba yo de la demanda al comienzo. Vivir, enfrentar lo que Elías enfrentó. Como iglesia nos toca levantarnos a tomar acciones. Como le dije, desde la manifestación de aquel fuego de Dios que descendió efectivamente, Elías oró y le dijo, Dios, haz que descienda fuego del cielo, óyeme y manifiesta que tú eres el verdadero Dios. Y descendió una columna de fuego que quemó todo. No quedó nada ahí. Parecía que hubiera caído un cometa ahí. Se quemó todo el holocausto que Elías había preparado. Dios obra. Versículo 30 de Reyes, Primera de Reyes 18, dice así, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová. Ahora vamos a ver este detalle importante. Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo está tu altar? Porque el altar no es esto. El altar es este. ¿Cómo está tu altar? Elías arregló aquel altar. ¿Cómo está tu altar, mi altar, delante de Dios? ¿Por qué? Porque Elías lo arregló, dice, estaba arruinado ese altar y lo reparó, lo restauró. ¿Y qué hizo? Tomó Elías 12 piedras que representaban las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, al cual dice acá, dice la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Mano, yo no sé si esas piedras, qué tan grandes pudieron haber sido, pero con 12 piedras de eso armó un altar. Es decir, le tomó esfuerzo, le tomó tiempo. Después, ¿qué hizo? Después hizo una zanja alrededor del altar donde cupieran 2 medidas de grano. Luego él preparó la leña, mató al toro, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña y después les dijo que echaran 4 cántaros de agua sobre el holocausto, sobre la peña. Y pidió que lo hicieran una segunda vez y después pidió que lo hicieran una tercera vez. Pero me llama la atención es que Elías tuvo un trabajo que hacer él, un esfuerzo por reparar ese altar, porque estaba arruinado. Si en nuestro altar hay algo que no está bien, tenemos que trabajar allí, trabajar en el altar para ajustar, acomodar, corregir, cambiar, quitar cosas que no deben estar, porque es de esa forma que el poder de Dios se va a manifestar a través de ese altar que eres tú y que soy yo, donde estemos, no aquí solamente. A veces esperamos manifestaciones de Dios y no se dan, y de repente un detalle como esto lo hemos perdido de vista y Dios hoy nos está mostrando la importancia de mantener nuestro altar ordenado, restaurado, encendido.
Y usted dice, a veces se tardan los planes buenos de Dios, pero tú no has arreglado el altar. Y no es que Dios está bravo, no se trata de eso. Pero creo que si Dios nos está hablando de esto, es importante que entonces tomemos una conciencia y comencemos a mirar hacia adentro de nosotros qué cosa no está bien. Ustedes recuerdan que en la Santa Cena, cuando tomamos la Santa Cena, leemos en Corintios que dice que no hay que tomar la cena indignamente, ¿verdad? No tenemos que hacer un autoexamen una vez al mes cuando vamos a tomar la cena. Nosotros debemos hacernos un examen sorpresa. Como cuando usted está ahí, llega a la clase y el docente le dice, saque una hoja que vamos a tener un quiz. Eso les gusta a los profes. Y aquí hay unos profes que se van a reír. Les gusta porque agarran a todo el mundo así. Hay varios, mire, ya. Y el pastor que también es docente está por allá. No le veo el rostro, pero le gusta también. Y al pastor Arcadio le gustaba también. ¿Cómo lo hacía el pastor Arcadio, hermano? Estábamos aquí varios hermanos pastores y el pastor de repente, el domingo en medio de la alabanza nos decía, hermano, hoy predicas tú. Y uno tenía que estar preparado. Entonces Dios desea que nosotros estemos preparados. Él nos ayuda a hacernos esos exámenes sorpresa para ver cómo está nuestro templo, cómo está nuestro altar, cómo estamos. Recuerda que en Corintios dice que nosotros somos el templo de Dios porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Ok. Versículo 38. Vamos al 38 de lo que estamos leyendo en Primero de Reyes 18, ¿sí? Dice, entonces cayó, bueno, le voy a leer desde el 37, que es la oración de Elías. 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. ¿Usted es siervo de Dios? Tenga un poco más de convicción. ¿Usted es siervo de Dios? Amén. Amén. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Respóndeme, soy tu siervo, respóndeme para que conozcan por lo que haces conmigo. Ahora plantéeselo usted, Dios, estoy tratando con esta vida. Ayúdame, muéstrate en mí, que el carácter de Cristo se vea en mí para que esa persona te vea a través de mí y puedas ganar su alma, puedas salvarlo. ¿Sí lo ven? Porque al final, lo que estamos leyendo de esta oración es, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Evangelismo. Elías estaba tratando de evangelizar al pueblo de Israel para que entregara su vida al Dios verdadero. Y ese es el propósito de la iglesia. El más grande propósito es ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Ese es el más grande. Se llama la Gran Comisión. Estamos trabajando en ella. No respondamos, pero sí adentro de nosotros respondámonos. En esa prueba o en ese examen sorpresa, oye, me falta. Entonces debo ser intencionado esta semana. ¿A quién voy a abordar para mostrarle el amor de Dios y para llevarle la palabra de Dios?
porque esa persona necesita de Dios, porque ya yo lo tengo, yo sé dónde voy, pero ellos no saben. Y sin que nos cansemos, cuando se queden callados en algún momento, pidamos como Elías que nos use. Seguimos allí en ese mismo 38, dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Y lo repitieron una segunda vez, Jehová es el Dios. Santo Dios, que nos vean, que vean a Jesucristo a través de nosotros. Que vean a Cristo a través de ti y de mí. Para que Dios use eso como testimonio y cuando llegue la palabra, el mensaje, ese corazón esté preparado para sembrar esa semilla. No sabemos si nosotros vamos a ver germinar la semilla de salvación en ese corazón o no, no lo sabemos, pero tampoco Dios nos demanda que hagamos eso, solamente sembrar la semilla. Si hay una respuesta y lo estamos viendo, pues nos toca otra responsabilidad. ¿Cuál? Darle acompañamiento, discipular, atender a esa persona. Y para eso es Casa sobre la Roca. Porque no podemos dejar solo a personas que han decidido una oración de fe y no nos podemos olvidar ni desligar de ello. Si hicieron una oración de fe con nosotros vamos a avanzar con la línea que nos den los pastores, pero nosotros tenemos la responsabilidad de esa alma que entregó su vida a través de nosotros, que Dios nos usó. Tenemos que seguir ahí, no podemos soltarla. Y eso un poco vamos a irlo aprendiendo en el transcurso del tiempo porque se está preparando un trabajo con respecto a lo que es un discipulado relacional para la gloria de Dios. Ok, en aquel tiempo, no sé cómo estoy de tiempo yo, pero en aquel tiempo el pueblo se convenció de que Dios era el Dios verdadero. Hoy Dios espera, de igual forma, nos preparemos para recibirle. Sobre todo, específicamente la gente que no tiene a Dios en su vida. Dios espera que las personas abran su corazón, pero a diferencia de ese tiempo, no va a haber una manifestación sobrenatural. No necesariamente va a haber una manifestación sobrenatural. Puede que si Dios quiere ocurra, pero si no, es lo normal, porque Él quiere que la gente crea en Él por fe, por el mensaje que nosotros expresamos, por el mensaje que nosotros llevamos de su palabra. Esa fe junto con la obediencia de los discípulos fue lo que hizo que el Espíritu Santo descendiera sobre los apóstoles en Pentecostés. Jesús les dijo, vayan y esperen la promesa que yo enviaré del Padre. Y ellos todos juntos se fueron a la zona donde Jesús les dijo y esperaron. Y estando juntos en ese lugar fue que descendió el Espíritu Santo. Ellos creyeron lo que Jesús les dijo y obedecieron lo que Jesús les dijo. Y descendió el Espíritu Santo y no fue una llama de fuego del cielo sobrenatural que quemó algo, pero sí se repartió el Espíritu Santo como lenguas de fuego visibles sobre cada uno de ellos en ese momento. Es decir, Dios respondió igual. Hoy nosotros lo recibimos por fe, porque ese registro bíblico que está allí es para que nosotros lo adaptemos, lo recibamos, lo creamos, lo amemos. Como usted sabe, dice Hechos 2, 1 al 4, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, como un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Cuando Dios quiere hacer algo, hermano,
nosotros debemos creerle y obedecerle. De esa forma es que podamos estar preparados. Y esa es de la forma en cómo el altar se restaura. Elías preparó aquel altar. Nosotros debemos también preparar nuestro corazón, nuestro ser. Dios le dio a Elías una promesa. Tome esta idea, esta promesa, y la vamos a contrastar con otra promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Un tiempo después que esto pasó con los profetas de Baal, Elías, usted sabe, se alejó, se distanció, se fue a un monte, ¿verdad? Y él se preocupó cuando Dios se presentó ante él en forma de fuego, en forma de viento y en forma de terremoto, y después un silbo apacible, y ahí era que estaba Dios. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? No, bueno, lo que pasa es que yo tuve un celo por ti y solamente he quedado yo como profeta tuyo, Señor. Y específicamente los quiero llevar a Primero de Reyes 19:18. Dios le dice a él algo que poderosamente me llama la atención y que nos anima desde hace casi 3000 años a que nosotros también tenemos que seguir haciendo ese trabajo porque van a haber resultados de parte de Dios. Dios le dijo a Elías, yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Si usted ve a su alrededor, en general, y tal vez piensa, cuando yo comparto el mensaje de salvación, la gente se queda callada. Dios también te dice, pero tengo preparados corazones donde tu mensaje va a llegar y sí van a aceptar y van a entregar su vida a Cristo. Como Dios le dijo a Elías que se había reservado al menos 7000 personas que no se habían entregado a Baal. Entonces no podemos desmayar. Nosotros no sabemos cuántas almas en cantidad, pero sí podemos entender por el Espíritu Santo que hay vidas por alcanzar. Y como no es cuantificable a nuestra vista, el trabajo entonces nuestro no se detiene, porque no sabemos cuántas vidas Dios va a poner en nuestra mano a lo largo de nuestros años de vida sobre esta tierra, que no sabemos tampoco cuántos son. Porque no pensemos que un viejito va a partir antes que nosotros. Dios es el que tiene el control. Entonces nosotros debemos enfocarnos a predicar, a sembrar, a que el altar esté preparado, porque el buen plan de Dios se manifiesta a través de altares que son restaurados, reconstruidos. ¿Usted se acuerda que Elías fue arrebatado, verdad, al cielo, vivo? ¿Lo recuerda? Si no lo recuerda, vamos a leerlo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Ya al final de la tarea de Elías, al final, ya había terminado todo lo que tenía que hacer. Y en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice, aconteció que yendo ellos, es decir, Elías y Eliseo, porque ya Dios le había dicho a Elías que tenía que ir a buscar a Eliseo porque iba a ser el profeta en su lugar, iba Elías y Eliseo hablando. Y Eliseo no se quería separar de Elías, porque usted lee un poco antes y entonces Elías le decía, mira, quédate aquí, espérame aquí. Y él decía, no, yo no me voy a mover de tu lado. Y se iba a una ciudad. Y así se fueron para 3 ciudades. Y en este punto, venían ellos dos hablando, estaban en el río Jordán, y dice, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Hermano, yo veo aquí el arrebatamiento de la iglesia. La forma sobrenatural en que la iglesia es llevada por Cristo para encontrarse con Él. O por lo menos esto es una simbología de cómo podría ocurrir eso. Si tú en tu corazón estás consciente y dices, yo estoy convencido de que yo me voy con el Señor,
Amén, gloria a Dios, chévere, ¿verdad? Pero necesitamos buscar a las otras personas de esos 7,000 en alegoría. Pues no sabemos cuánta cantidad, pero necesitamos ir a buscar a todas esas otras personas que Dios tiene preparado que nosotros le prediquemos y que se entreguen a Cristo. Por eso cuando comenzamos dijimos, este día va a ser también de entrenamiento un poco. Usted está recibiendo aquí algunas ideas, algunas herramientas, algunas nociones y algunas direcciones de qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos toda esta semana y las semanas que vienen de trabajo para hacerlo. Porque lo que Dios nos da desde aquí, si nosotros vemos que tenemos carencia de lo que nos ha dado, la idea es tomarlo y aplicarlo. De aquí salgamos con ello. No pensar que el otro domingo voy a ver cómo es la predicación. La idea es que usted salga aquí equipado con lo que recibe y que lo aplique en su vida personal. Primero usted, con su familia y luego con las demás personas que Dios le ponga. Recuerda que el Señor le dijo a los discípulos antes de subir al cielo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo vemos como una espiral, como, ¿cómo se llama eso? No quiero decir la marca. Como esa espiral de los zancudos que usted prende, ¿va? Va desde el centro y sale hacia afuera más grande ese círculo, ¿va? Así es el radio de acción que usted tiene que atender para predicar, para ser testigo. Tenemos que ser testigos. Yo tengo que ser testigo de mi esposa, de mis hijas, de donde vivo, con quien paso la noche. Yo tengo que trabajar en mí, en ese altar que de repente algo puede pasar y yo veo que cometí un error. Ahí en la intimidad yo tengo que trabajar ahí para corregir eso. Y luego de ahí mis vecinos. Y luego de ahí las otras personas que están un poco más allá. No voy a venir a ser testigo aquí en la iglesia. O sea, no es que quiero decir que no vamos a tener un buen testimonio aquí adentro. Lo que quiero decir es que la eficacia del testimonio es donde estemos, con quién estemos, pero siempre, pero está dispuesto a testificar. Ese buen plan de Dios lo vamos a recibir cuando estemos trabajando en ese altar que somos nosotros. Porque si usted todavía está aquí, quiere decir que Dios todavía tiene un proceso que hacer de nosotros. Recuerde lo que dice Filipenses 1:6. A ver, si mal no recuerdo. Filipenses 1:6. Creo que dice, estando persuadido de esto, el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que si usted está vivo, todavía Dios está trabajando en usted para culminar una obra maestra, una obra de arte. Y esa obra no es otra, sino forjar a Cristo en usted. Porque Él es el ejemplo a seguir. Entonces, mientras estemos aquí y estamos siendo procesados, este altar, su altar, está siendo trabajado. Y usted también tiene que formar parte consciente de eso que Dios te está dando para poder trabajar. Qué maravilloso va a ser cuando el Señor nos lleve. Pero también el Señor allá nos va a pedir cuentas. Nos va a entregar corona, sí, pero nos va a pedir cuentas. Y usted de repente diga, bueno, no importa, ya que yo estoy allá. No, no es íntegro eso. Bueno, ya estoy allá en el cielo, ya, ¿qué cuenta? No importa, ya entré. No, hermano, no. No sabemos cómo Dios va a obrar en su sabiduría, en su justicia. Pero si estamos recibiendo este mensaje aquí de parte de Él, trabajemos con integridad, con esfuerzo, como Elías trabajó en la restauración de ese altar y veremos los buenos planes de Dios para nuestra vida y también para la vida de las personas a las que estamos alcanzando y también para la vida de nuestra nación, hermanos.
Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te agradecemos infinitamente, Señor, porque tú tienes y has tenido misericordia de nosotros, porque tú no nos has reprobado ni nos has desechado, sino que en tu gracia nos has llamado para trabajar en nuestra vida como en aquel oficio a que te dedicaste en tus días en la tierra como carpintero, Señor. Y has tomado cada uno de nosotros como un trozo de madera para ir cincelando nuestras vidas, para ir moldeándonos, para ir formando tu carácter en nosotros. Ayúdanos, Señor. Cada cincelada es una palabra tuya que envías a nuestras vidas para forjarnos, para tallarnos. Señor, queremos en esta hora decirte que ayúdanos en medio de ese proceso de tallado, de formación, de ese proceso, de esa obra que tú estás perfeccionando en nosotros. Ayúdanos a entender que paralelamente a que tú estás tratando con nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a alcanzar a otras vidas para ti, Señor, porque es el llamado que nos has hecho. Es el sacrificio de Cristo en la cruz el que da vida eterna. Es la muerte de Jesucristo, Señor, con la que se paga el precio del pecado. Es con su sangre que se limpia nuestro pecado. Es con su resurrección que también somos nosotros sentados en los lugares celestiales y recibimos vida eterna. Es el único camino, la verdad y la vida. Es, Señor, el Salvador y una esperanza viva para una vida y para una nación completa. Es la libertad, la paz, la verdadera felicidad o gozo, Señor. Tú eres todo en nuestra vida. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a ser íntegros. Ayúdanos así como ayudaste a tu siervo Elías a hacer tu obra. Y más aún porque el Espíritu Santo habita en nosotros, Señor.